Buenas, ¿cómo andan? Bueno, acá les traigo el tema de metodología de la investigación uno, que es la formulación del problema, o sea, el problema de investigación. Este es el capítulo 3 del libro, en el cual les mandaron un trabajo práctico que vamos a pasar a ver ahora en un ratito. Primero me pareció conveniente es pasar a explicarles, digamos, a grandes rasgos, más o menos para que puedan entender y poder hacer el trabajo práctico, a qué se debe el problema de investigación, o sea, a qué es a lo que apunta. Es cortito el tema, así que no me va a llevar más de 10 o 15 minutos, calculo, así que bueno, eh, este no va a ser tan tedioso como el anterior. Bueno, tenemos primeramente que la formulación del problema tiene que ser empíricamente abordable, es decir, que tiene que poder ser, para ser investigado, debe poder ser sido observado, ¿no? A través de las diferentes técnicas o herramientas que se proporcionan para investigar dicho problema, ¿no? Por eso decíamos que debe ser empíricamente abordable, ¿sí? Esto es importante porque quizás podemos identificar algún problema, pero no todo problema, digamos, social puede ser investigado, digamos. ¿No? Los problemas de investigación siempre son problemas de conocimiento que se solucionan obteniendo información que permita suplir esa carencia. Esto es lo que dice básicamente el libro sobre el problema de investigación, ¿no? Como una frase así como para resumir lo que acabo de decir. Pero básicamente es esto, ¿no? Es decir, el problema de investigación no puede ser cualquier tipo de problema, ¿sí? Tiene que ser, tiene que poder ser verificado, digamos, ¿no? De alguna manera. Tiene que poder ser investigado, valga la redundancia, ¿no? Bueno, y lo que dice básicamente sobre también el problema de investigación, yo por eso acá les puse el conocimiento, o sea que tiene que ser, digamos, un problema de investigación es viable siempre y cuando nosotros investigando, por ejemplo, muchas veces para incluso armar el tema de investigación, no es que agarro uno de la galera y digo, bueno, este va a ser mi problema. Primero debo investigar a ver qué es lo que se sabe y encontrar el hueco, el vacío, ¿no? De información sobre dicho tema que quiero investigar. Y también en nuestro caso, en que somos estudiantes, bueno, para los que son estudiantes quiero decir, también el tema de que no sea demasiado rebuscado, ¿no? Y porque no se tengan que ir a Irán para poder investigar, más o menos, ¿no? Así, diciéndoselo de manera exagerada. Bueno, por eso decíamos que entraba dentro del plano de los conocimientos, de lo que ya se sabe para encontrar los vacíos. Por eso es importante primero indagar, a ver qué es lo que se sabe para encontrar el vacío y ver de qué manera yo puedo investigar lo que quiero investigar, lo que quiero saber del tema, ¿sí? Y que todavía no se sabe. Ese es el punto de investigar, de saber lo que no se sabe. Bueno, los problemas de investigación, decíamos que en general, digamos, pueden constituir una discrepancia entre dos modelos, que es el modelo real, ¿no? Que tenemos por acá, el modelo real, voy a poner el modelo real, ¿no? Que es básicamente lo que ya se sabe del tema, es lo que les explicaba, que es lo que ustedes tienen que investigar primeramente cuando quieren encontrar algún tema de investigación, y el modelo ideal, que es lo que se quiere saber sobre ese tema, ¿sí? Es decir, los vacíos que encontramos en lo que ya se sabe, básicamente. Y dentro de estos dos modelos, digamos, del problema de investigación se conocen tres fuentes de origen, ¿no? Es decir, que existe la ausencia de teoría, es decir, que podemos querer investigar algo de lo cual no se sabe absolutamente nada, no hay una teoría formulada sobre el tema, ¿no? Después tenemos la discrepancia entre teorías,
entre las discrepancias entre las teorías y los hechos, cuando básicamente esto es cuando no se está de acuerdo con el conocimiento existente, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo puedo leer una teoría, por ejemplo, no sé, por así decirles, algo como para que me puedan comprender. Por ejemplo, a mí no me gusta la teoría de Piaget. Entonces, bueno, la idea sería encontrar el vacío y poder investigar más sobre el tema, ¿no? A ver cuál es el modelo ideal, qué es lo que no se sabe, qué es lo que yo específicamente como investigador quiero saber sobre el tema, no lo que yo supongo que los demás quieren saber. Entonces podemos encontrarnos con teorías con las cuales no estamos de acuerdo, ¿no? A esto se refiere con las discrepancias entre teorías, entre la teoría y el hecho, digamos. Y las controversias entre teorías, cuando básicamente encontramos, digamos, teorías que son rivales, es decir, que se contraponen, ¿no? Y uno desea investigar para saldar como esa disputa que hay sobre dicho tema, ¿no? Sobre dicho problema. Bueno, eso en cuanto a lo que es todo lo que es la formulación del problema. Nosotros decíamos, hay una pregunta que les hacen a ustedes en uno de los trabajos, ¿cuál es la diferencia entre un problema, qué diferencia existe entre un problema y un problema de investigación, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que decíamos que no cualquier problema puede ser un problema de investigación, es decir, tiene que ser, decíamos que tiene que ser empíricamente abordable, es decir, que tiene que, con alguna de las herramientas que nosotros tenemos, o metodologías, se tiene que poder investigar y llegar a una conclusión, abordar una conclusión, para llegar a este modelo ideal, ¿sí? Eso es a lo que se refiere, esa es la diferencia, ¿no? Por lo tanto, se descartan todos aquellos problemas que vendrían a ser de naturaleza metafísica, filosófica o existencial, que no pueden ser abordables, digamos, que no son abordables, no pueden ser observables tampoco. Bueno, esa es la diferencia con otros problemas de investigación. Esa es una de las preguntas que tienen ustedes en uno de los trabajos que me pasaron, las chicas, que creo que es el punto A o algo así. Bueno, después, dentro de los problemas de investigación, decíamos que también tenemos modos de formularlo, modos de formular ese problema, ¿no? Tenemos el interrogante inicial, ¿no? Que básicamente el interrogante inicial se tiene que formular en base a la motivación de la investigación, es decir, qué es lo que yo me pregunté, qué es lo que yo quiero saber, básicamente, de investigando esto, digamos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? O sea, ¿qué es lo que yo quiero saber, ¿no? ¿A qué respuestas voy a arribar con esta pregunta, básicamente? O sea, básicamente tendría que sintetizar, o sea, este interrogante tendría que sintetizar cuál es la principal inquietud que motiva esta investigación, ¿no? Y también debe tenerse en cuenta que por el lenguaje que se utiliza, una pregunta no es un enunciado que pueda ser verdadero o falso, ¿no? Porque si estamos hablando de un enunciado que es verdadero o falso, estamos hablando de una hipótesis, que la tenemos por acá abajo, que es una de las maneras también de formular el problema, pero en el caso del interrogante, no podemos decir que es un interrogante si estamos afirmando algo o si ya sabemos algo y lo único que queremos hacer es falsearlo o verificarlo, digamos. Ahora vamos a ver un ejemplo que yo vi en el trabajo práctico que les mandaron, que es un ejemplo de este interrogante inicial, que es lo que le digo de falsearlo o verificarlo, digamos. Bueno, después tenemos los objetivos, ¿no? Que es otra manera, digamos, de formular el problema, que los objetivos tenemos, que es la finalidad de la investigación, básicamente, a dónde quiero llegar con esta investigación. ¿Qué es lo que pretendo saber?
¿no? Generalmente los objetivos se tienen que redactar en infinitivo, ¿no? Y generalmente también se formulan en afirmativo, ¿sí? No en pregunta. Bueno, básicamente los objetivos serían acciones investigativas a seguir para dar cuenta del problema de investigación. Por lo tanto, deben poder ser alcanzables, ¿no? Estos son en general los objetivos, ¿no? Después tenemos lo que son los objetivos generales y los específicos, ¿no? Que son estos dos que les señalé por acá. Bueno, por un lado, los objetivos generales son aquellos que entran en sintonía en realidad con el interrogante inicial, ¿no? Es decir, que de este interrogante inicial vamos a formular el objetivo general, ¿no? Que generalmente es bastante parecido. Acuérdense que este estaba en forma de pregunta. Bueno, entonces esto, interrogante inicial, lo trasladamos al objetivo general en forma afirmativa con verbos en infinitivo para que pueda ser investigado, digamos. Y a su vez, el general, ¿no? Va a ser desglosado en otros objetivos, ¿no? Que vendrían a ser los específicos. O sea, este objetivo general que es desglosado es lo que se denomina como objetivos específicos, ¿no? Que en realidad lo que se va a investigar son los objetivos específicos para poder llegar a saber, a respondernos el interrogante inicial y por lo tanto los objetivos generales, o el objetivo general, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido. Y por último, digo por último porque también tenemos la hipótesis, pero la hipótesis ustedes la ven en el capítulo 4. Pero básicamente la hipótesis puede ser una afirmación. En general es una afirmación que contiene variables, bueno, después en la próxima seguramente vamos a hablar de eso. Bueno, el marco teórico. Dentro de lo que es el marco teórico, en realidad, cuando empieza, bueno, el libro hablando del marco teórico, hace una diferenciación entre la teoría, el estado del arte y lo que es el marco teórico. La teoría hace referencia a un sistema conceptual, es decir, todo lo que tenga que ver con definiciones, conceptos, ¿no? El contenido en sí mismo, ¿no? Que en sí intenta explicar algo, ¿no? Pero no es el marco teórico en sí. La teoría es la teoría y el marco teórico es otra cosa, ¿sí? Que obviamente se integra a la teoría, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Y después tenemos el estado del arte, ¿no? Que también se menciona, pero no es el marco teórico tampoco, porque el estado del arte es todo aquello que se sabe sobre el tema a investigar, o sea, sobre el problema de investigación, que es lo que les decía anteriormente por acá, que yo les decía que antes de elegir un tema de investigación, ustedes tienen que investigar a ver qué es lo que se sabe, si lo que ustedes formularon como un problema ya no se investigó antes, entonces para eso van a tener que investigar el estado del arte, es decir, lo que se sabe de ese tema. O sea, el avance y cómo se encuentra ese tema que yo quiero investigar. Y por otra parte tenemos el marco teórico, que básicamente en el marco teórico se explicita cómo se piensa abordar el problema, y también tiene todo su desarrollo conceptual. Digamos que integra un poco estas dos, pero también se le agrega un plus, digamos, que se le agrega la perspectiva del investigador también, porque no es solamente poner teoría, 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 sino que la idea del marco teórico es que un poco se pueda ver en este marco teórico cuál es la perspectiva del investigador, ¿no? Generalmente también en el marco teórico podemos encontrar datos secundarios. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de datos primarios, que son de primera mano, que son las que nosotros vamos a recolectar en el campo, y los datos secundarios, que son toda la información que ya fue recolectada, investigaciones anteriores a la que nosotros vamos a realizar.
Entonces, bueno, el marco teórico tiene que ver con esto, ¿no? Con las investigaciones anteriores, es decir, con datos secundarios también. Pero siempre tendiendo a, podemos poner posturas contrapuestas, pero siempre aclarando cuál es nuestra postura como investigadores. Y bueno, finalmente las hipótesis. Bueno, yo acá les voy a mostrar esto es todo lo que tengo por ahora o sea, lo más importante de lo que es el capítulo 3 sobre el problema, para que ustedes puedan realizar el trabajo práctico. Yo ahora les voy a dar una ayudita, más o menos. Yo les digo lo que me mandaron. No sé de qué es, pero bueno, yo les voy a leer. Los siguientes ejercicios se responden consultando la bibliografía obligatoria, capítulo 3, dice. Ejercicio número 1. ¿Qué diferencia existe entre un problema y un problema de investigación? Lo hablábamos al principio, que tiene que ser empíricamente observable, decíamos. No puede ser cualquier problema que nosotros identifiquemos, no puede ser ni de naturaleza filosófica, ni existencial, ¿sí? Sino que tiene que ser un problema empírico, o sea, que se pueda verificar de manera observable o experimental, se podría decir. Y un problema de investigación, bueno, corre con estas características, ¿no? Por supuesto que debe estar dentro de del conocimiento, digamos, ¿no? Bueno, y acá pueden nombrar el tema del modelo real, del modelo ideal, ¿no? Etc. Pueden nombrar esto de ausencia de teoría, discrepancia entre las teorías y controversia entre teorías. Bueno, toda esta parte que yo les puse acá, la pueden nombrar tranquilamente en esta respuesta. Bueno, dice identificar entre los siguientes interrogantes cuáles pueden ser posibles como planteamientos de problemas de investigación. Y el primero dice, que es bastante interesante, que es lo que yo este era el ejemplo que yo les quería dar sobre esto, sobre el interrogante inicial, que decíamos que el interrogante inicial no podía ser como verdadero o falso, ¿sí? No puede ser una afirmación. Y dice, ¿en qué medida el aumento de la pérdida de empleo en el sector de la construcción explica el sostenimiento de grandes proyectos de trabajos públicos destinados no únicamente a mantener a este sector, sino también a disminuir los riesgos de conflictos sociales que esta situación trae consigo? Este evidentemente no puede ser un problema de investigación. ¿Por qué? Uno pensaría a primera vista que sí, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, es empíricamente observable, ¿no? Se puede abordar, pero el tema es que está planteado como una afirmación. Acá no hay nada que investigar, ¿no? Dice, ¿en qué medida el aumento de pérdida? No hay nada que investigar específicamente. Parece más una afirmación que hay que falsear o verificar. Parece más una hipótesis que otra cosa, porque incluso contiene variables también. Entonces, me parece que no sería un tema para investigar. Después la segunda dice, ¿qué dimensiones del trabajo son las más y las menos valoradas por los trabajadores de la industria textil? Este yo creo que sí podría ser un tema de investigación, porque es una pregunta, está bien formulada, puede ser investigada a partir de encuestas, de métodos observables, empíricos, así que sí, se puede. Incluso indagando en la opinión incluso de los propios trabajadores, en la experiencia de los propios trabajadores. Entonces sí se podría. Después, ¿qué cambios afectarán la organización de enseñanza de aquí a 20 años? Yo creo que no es un tema de investigación. Por una cuestión lógica de que yo no puedo investigar algo, o sea, esta sería más, que no estoy segura tampoco, pero podría ser una investigación más cualitativa, ¿no? Porque se ajustaría más a la interpretación del investigador, en realidad, y no tanto a no tanto a la cualitativa, ¿no? Está hablando de acá a 20 años, ¿no? Y por último dice, ¿cuáles son los problemas de lectoescritura de alumnos de escuela primaria del Gran Buenos Aires? Bueno, yo creo que sí,
que podría ser un tema de investigación, porque está formulando una pregunta, ¿no? Está diciendo cuáles son los problemas de lectoescritura de las escuelas primarias del Gran Buenos Aires. A mí me parece que sí, porque está bien formulado, puede ser, digamos, investigado, se puede indagar sobre estos problemas, preguntándole directamente a los docentes, profesionales, y mismo a directivos, maestros, padres, ¿no? Y mismo padres que tienen chicos con dificultades también. Sí, se podría tranquilamente. Sería más complejo, sí, pero se podría. El ejercicio 2. A continuación encontrará el desarrollo de objetivos generales específicos de una serie de investigaciones. A partir de los objetos generales, indica si los objetivos específicos son correctos o incorrectos. Bueno, yo les voy a decir lo que a mí me parece. El primero, a mí me parece que, bueno, les leo el general. Conocer las condiciones de trabajo de los trabajadores en la industria cervecera. Y dice, objetivos específicos, conocer cuáles son las condiciones negativas y positivas según la percepción de los trabajadores, establecer si existe una relación entre las condiciones y el tamaño del establecimiento, y describir el clima laboral. Este me parece que sí, es correcto. Me parece que está bien formulado. Porque nosotros decíamos que el objetivo general, primero que parte del tema de investigación, ¿no? Del problema de investigación. Pero en realidad lo que se va a indagar son los objetivos, nosotros lo que nos tenemos que fijar es en los objetivos específicos, si apuntan al objetivo general, a responder el objetivo general, a llegar a esa finalidad del objetivo general. Nosotros decíamos que los objetivos tenían esa característica, que tenían que ser, es a dónde yo quiero llegar con mi investigación. Entonces me parece que sí me parece que está bien correcto. Está correctamente redactado. El segundo dice objetivo general, analizar la confianza en las organizaciones no gubernamentales por parte de la ciudadanía. Y objetivos específicos dice detectar la ONG más representativas y describir las actividades a las que se dedican. Yo creo que no, que está mal formulado. ¿Por qué? Yo digo las específicas, no estamos hablando de las específicas. Que para mí las específicas no, porque en realidad lo que se quiere analizar es la confianza en las organizaciones por parte de la ciudadanía. Lo que se tendría que indagar sería a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo que piensan sobre estas organizaciones, sobre las ONG? Sí saber sobre las más representativas para partir de ahí y poder indagar sobre lo que piensan los ciudadanos, porque nosotros lo que queremos saber es la confianza en los ciudadanos. Entonces eso es lo que tenemos que investigar y desglosar, más que nada. Y acá no hay nada de eso, ¿no? Así que bueno, a mí me parece que eso está mal formulado. Y por último tenemos objetivo general, que es el C, efectuar un sondeo sobre la opinión de los usuarios del hospital público respecto de la atención brindada. Objetivos específicos, detectar aquellos aspectos que hacen a la atención hospitalaria que son percibidos por los usuarios como valiosos, eficientes, y aquellos que son percibidos como negativos o deficientes. Después, contribuir al mejoramiento de la relación médico-paciente, construir y poner a prueba un instrumento de medición que permita su aplicación semanal. En realidad, yo estaba en duda, pero por el último objetivo específico. Que en realidad yo lo que quiero saber es la opinión de los usuarios. A mí no me interesa construir nada, o sea, construir ni poner a prueba un instrumento de medición, esto que permita la aplicación semestral. No, la verdad que no me interesa. Entonces yo entraría en duda por el último objetivo, en realidad. O sea, los otros dos están medianamente bien, porque están dentro de lo que se podría considerar como opinión, ¿no? Porque está buscando los pros y los contras, digamos, de los hospitales, se podría decir lo que la gente cree sobre los hospitales, los pros y los contras, y
Este de contribuir al mejoramiento en la relación médico-paciente, quizás yo hubiera dicho, lo hubiera formulado de otra manera, como por ejemplo, no sé, qué es lo que piensan, por ejemplo, los ciudadanos o las personas que asisten a hospitales públicos, de cómo se podría mejorar la atención, porque yo quiero saber sobre la atención. Entonces, cómo se podría mejorar la atención en los hospitales públicos. Entonces sería indagar cómo se podría, bla, bla, bla. Bueno, así sería formulado el específico. Así que este no, para mí este está mal. Y el ejercicio número 3, dice, de los temas de investigación que a continuación se exponen, selecciona uno y plantea un objetivo general y dos específicos. Yo de todos los que están acá, elegí el último, que dice opinión sobre la cobertura médica brindada por una obra social sindical, porque generalmente la opinión es más fácil de formular el objetivo general y los específicos. Y yo puse indagar sobre los beneficios y adversidades de las coberturas médicas sindicales, o los pros y los contras. Objetivos específicos, investigar cuáles son los beneficios de las obras sociales sindicales, analizar cuáles son las desventajas de tener este tipo de obras sociales, y establecer, según los beneficiarios, cómo se podría mejorar dicha cobertura. Bueno, esto es más o menos lo que yo armé, pero igualmente tengo otra actividad que básicamente es de otra compañera, que me pasó y también me pidió ayuda con esto. Y acá dice, seleccionar uno de los temas propuestos a continuación. Explicar por lo menos 2 de las estrategias para delimitar un tema y explique en qué consistiría tratando de justificar su elección. Y acá tenemos todos los temas, ¿no? Yo en particular, bueno, como les dije, la opinión generalmente es más fácil, ¿no? Es más fácil, digamos, de saber, digamos, de formular, digamos, y todo, ¿no? Inclusive de delimitar también. Nosotros decíamos que una de las estrategias, y que esto lo vimos en la clase pasada, que una de las estrategias era el torbellino de ideas, es decir, todas esas ideas que están mezcladas, que es una idea grandota, decía el libro, la idea es volverla más pequeña, ¿no? Es decir, la opinión sobre el examen de ingreso, por ejemplo, es muy amplio, ¿no? ¿Qué es lo que pueden opinar los estudiantes? Bueno, primero contextualizar, porque el examen de ingreso no te dice ni dónde, ni en qué facultad. Bueno, nosotros podemos decir la UBA, la UNLZ, bueno, podemos elegir dónde se va a hacer la investigación. También la población, es decir, qué población se va a investigar. Por ejemplo, si van a hacer de personas de tanto de sexo femenino como masculino de 18 a 40 años, o de 20 a 40, o de 20 a 70, etc. Bueno, esto, si va a ser microsocial o macrosocial, obviamente que en nuestro caso va a ser microsocial y va a ser sincrónica. Bueno, ¿cómo? O sea, ¿cuáles son los medios que voy a implementar para poder investigarlo? Que en nuestro caso van a ser las encuestas. O si, por ejemplo, va a ser por vía mail, por ejemplo, que también ahora se utiliza mucho este medio. Bueno, también decíamos que otra de las maneras era qué se sabe sobre el problema, ¿no? Es decir, que lo que se tiene es que investigar, por ejemplo, sobre los exámenes de ingreso, su modalidad, su eficiencia también, indagar sobre, por ejemplo, otras investigaciones que pudieron haber arrojado ciertos porcentajes, por ejemplo, de personas que hicieron los exámenes de ingreso, cuánto porcentaje continuó o terminó la carrera, por ejemplo. Bueno, esto también nos puede arrojar cierta información, ¿no? Cuánto éxito, por ejemplo, tiene, bueno, etc. Y si es beneficioso para el estudiante. Nosotros queremos saber opinión sobre examen de ingreso, pero no está, eso también, que ahora se me acaba de ocurrir,
que quizás también delimitar si nos vamos a basar solamente en los estudiantes de tal edad a tal edad, como había mencionado, o nos vamos a basar en los docentes, por ejemplo, qué es lo que piensan los docentes. Bueno, es muy amplio. Bueno, eso es más o menos la delimitación y más o menos se lo justifiqué a medida que se los iba diciendo. Y después dice, esboce alguna explicación de por qué las siguientes preguntas no representan una formulación adecuada del problema de investigación. Tenga en cuenta las condiciones para planteo del problema. Esta primera es la misma que le tocaron a los otros, entonces que yo me di cuenta cuando lo leí después de que lo hice, pero bueno. Que es lo mismo que el otro. Por lo tanto, este no es un problema de investigación porque se plantea como una afirmación. Acá no hay nada que investigar, ¿sí? Nosotros decíamos que la pregunta no podría ser ni de afirmación ni de falsación, ¿sí? No podía ser ni verificado ni falseado, digamos. Es una pregunta, ¿sí? Entonces, por eso esta específicamente no es un tema de investigación, por esto que les acabo de explicar. ¿Qué cambios afectan la organización de la enseñanza aquí a 20 años? Esta también estaba en la anterior y se los expliqué también, porque habla muy a futuro, digamos, ¿no? Entonces esta no sería viable, digamos. Otra sería si esto mismo se plantea en una hipótesis, que eso lo vamos a ver después. ¿Y cuál es el efecto de los cambios en el arreglo del espacio urbano sobre la vida de los habitantes? Esto es lo mismo, en realidad, porque es muy general si se ponen a pensar. Dice, en la vida de los habitantes, ni siquiera se especifica en el Gran Buenos Aires o se dice en el conurbano, ¿no? Es muy general. Entonces, al ser tan general y aparte, porque dice, ¿cuál es el efecto de los cambios en el arreglo del espacio urbano? Es como muy de naturaleza, digamos, muy filosófica, se podría decir. Entonces, yo creo que no es tampoco empíricamente abordable, ¿no? Como debería ser. Así que bueno. Bueno, eso es lo que tengo para comentarles sobre este tema. Así que bueno, nada, espero que les haya servido esta explicación. La verdad que nada, que la verdad que quise hacerlo lo más dinámico posible, como les dije, por el tema de internet y un par de cuestiones, es que decidí hacerlo de esta manera, por lo menos ahora, hasta que, bueno, veamos cómo va funcionando esto, ¿no? Cualquier pregunta que tengan para hacerme me la pueden hacer por privado, mismo abajo de este video, no tengo ningún problema. Yo ahora en este momento son las 2 de la mañana, sí me estaría yendo a dormir, pero seguramente mañana vea todos los comentarios y todo. Me llegan muchos mensajes por día, así que trato de contestarles a todos en la medida de lo posible. Así que bueno, nada, mañana voy a estar bajando ya la clase de clínica psicopedagógica, que ya la estuve preparando, estuve viendo la entrevista, todo. Así que bueno, bueno, eso, espero que les haya servido y bueno, les mando un beso y que descansen.